bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Natural. Episodio 28, precisamente. ¿Sabes qué? Cuando le puse título a este podcast, lo hice pensando en las máscaras que usamos muchas veces en nuestra vida. Nos escondemos bajo lo que creemos se ve bien, lo que es aceptado por nuestros seguidores o por quienes nos rodean. Cumplimos con los estereotipos sociales, sonreímos para las fotos y no pasamos por dificultades muy profundas. Medicación, pánico, estrés, incertidumbre, depresión, suicidio. Esos temas no se tocan con frecuencia en las charlas de viernes con amigos. Y sí, ya sé, cada uno lo vive como puede y lo expresa como mejor le sale. A algunos les hará bien compartirlo en sus redes y otros no decírselo a nadie. Este podcast surgió de un corazón preocupado por quienes pasan por distintas crisis personales y no se atreven a contarlas. Un espacio de refrigerio en el que se habla sobre lo que nos pasa sin temor y se busca la mejor manera de seguir adelante, de aprender y levantarse una y otra vez. Este podcast se titula Natural, porque creo en una sociedad más transparente y sin miedo a decir lo que le pasa. Porque natural es quien no tiene miedo a mostrarse tal cual es y sabe pedir ayuda en momentos difíciles. Porque natural somos vos y yo cuando aceptamos nuestras debilidades y vemos que no somos los únicos a los que le pasan estas cosas. Hoy quiero hablarte sobre la estima, el concepto que cada uno tiene sobre sí mismo y cómo esto puede afectar distintas áreas de nuestra vida. Podcast Natural. Para realizar este episodio he utilizado varios artículos escritos por profesionales, revisados por otros profesionales y publicados en una página que se llama verywellmind.com o verywellhealth.com, donde por cierto podés buscar información acerca de temas de salud mental y otros muy útiles y muy aplicativos. En uno de los artículos, Kendra Cherry dice: en psicología, el término autoestima se utiliza para describir el sentido subjetivo general del valor personal de una persona. En otras palabras, la autoestima se puede definir como cuánto te aprecias y te agradás a vos mismo independientemente de las circunstancias. La Asociación Estadounidense de Psicología define la autoestima como el grado en que las cualidades y características contenidas en el concepto de uno mismo se perciben como positivas. La autoestima está relacionada con la confianza en uno mismo, la seguridad, la identidad, el sentimiento de pertenencia y competencia. Es la manera en que una persona evalúa sus propias características psicológicas, físicas, cualidades, habilidades, roles y otras cosas que le hacen ser quien es. La psicóloga Ashley Olivine dice: la autoestima es subjetiva. Proviene de cómo el autoconcepto de una persona se relaciona con sus propias medidas de éxito, valores y quién quiere ser. La autoestima es importante porque influencia nuestra toma de decisiones, nuestras relaciones interpersonales, la salud emocional y nuestro bienestar en general. Ahora bien, tener alta autoestima o baja autoestima puede ser perjudicial. Por eso, encontrar el balance en medio de los dos extremos puede ser lo más saludable. Generalmente se considera ideal encontrar una mirada realista y positiva de nosotros mismos. El psicólogo Abraham Maslow sugirió que las personas necesitan tanto el aprecio de otras personas como el respeto por sí mismas para desarrollar la estima. Ambas necesidades deben satisfacerse para que un individuo crezca como persona
y alcance la autorrealización. Teniendo en cuenta que la autoestima no solo afecta cómo nos sentimos con nosotros mismos y nos tratamos, sino que también juega un papel fundamental en cómo dejamos que otros nos traten, valoren y amen, quiero hablar sobre la baja autoestima y la alta autoestima como los extremos. Dentro de la baja autoestima, algunas señales sobre esta son poca confianza en uno mismo, dificultad para aceptar cumplidos o responder a ellos, continua comparación con otros que uno cree son mejores, tratar de complacer a otros al punto de darlo todo para que el otro esté cómodo y feliz. Críticamente, los estudios muestran que la baja autoestima está altamente correlacionada con la depresión, la ansiedad, los problemas emocionales, el uso de sustancias, el estrés, los trastornos alimenticios y las ideas suicidas. Por otra parte, algunas señales de alta o excesiva autoestima son estar preocupado por ser perfecto, enfocarse siempre en tener la razón, creer que uno es mejor o más talentoso que el resto de por sí en cualquier cosa, sobreestimar enormemente sus habilidades y capacidades. Cuando la autoestima es demasiado alta, puede resultar en problemas de relación interpersonal, dificultades con situaciones sociales e incapacidad para aceptar críticas. Mientras tanto, algunas señales de autoestima saludable y equilibrada son las siguientes. Evitar insistir en experiencias negativas del pasado, creer que uno es igual al resto, ni mejor ni peor, expresar las necesidades, sentimiento de seguridad, poder decir no cuando queremos o lo creemos conveniente, y ver las fortalezas y debilidades generales y aceptarlas. No ser demasiado meticulosos con lo que nos sale bien o con lo que nos sale mal y ser redundantes en eso. Simplemente aceptarlo. Si te preguntas cómo podés mejorar tu autoestima para que sea más saludable y no caer en ninguno de los dos extremos, te comparto algunos tips que encontré en algunos artículos web escritos por psiquiatras y psicólogos, personas que están al tanto de la salud mental y trabajan con pacientes y están involucrados en el tema continuamente. Aprender a aceptar cumplidos puede ser un tip principal para mantener una autoestima saludable. Amarnos y respetarnos a nosotros mismos, aún cuando las cosas no salen como queremos o como esperábamos. Valórate y sé agradecido por lo que tenés. Pensate a vos mismo como un amigo y trabajá en esas áreas en las que no te sentís seguro o fuerte. No tengas vergüenza de buscar ayuda. A veces es necesario y no tiene nada de malo. Creo que tener una autoestima sana es clave para ser un poco más naturales, no avergonzarnos de nuestros errores y ser más fuertes para sostener a otros. Soy Mica Lavandera y esto es Podcast Natural. Podcast Natural.